Nosotros estamos ubicados en una ciudad aquí en Carolina del Norte y nuestro deseo esta noche es poderles compartir un poco de lo que hemos hecho este año y de igual manera el deseo más grande que tenemos es que como hemos experimentado el amor de Dios y el Espíritu de Dios en estos tiempos, de compartirles un poco de nuestras experiencias. Nosotros ya tenemos varias experiencias de salir a las calles. De hecho, hemos estado afuera de las tiendas de la International Food, que son tiendas de abarrotes aquí en nuestra ciudad. Hemos ido a campos de fútbol, a poder hacer entrevistas y a hacer nuevos amigos. De hecho, hemos ido hasta a parqueaderos de diferentes vecindarios de aquí de nuestra ciudad. También hemos ido un par de veces a clínicas de aborto aquí. Obviamente ese escenario es un poco más diferente al escenario de estos otros lugares, Sí. pero aún ha sido muy intenso. En todos los lugares que hemos ido, que hemos podido ir, hemos también tenido Hasta fiestas. fiestas. Hasta en fiestas Ya. hemos estado, sí. Funerales también. Yeah. Ya hemos ido a esos lugares donde obviamente no son muy deseables, si lo podemos decir, no son muy deseables. Pero sí, nos encantaría hablar un poco acerca del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Y según la Biblia y todas las personas que nosotros de alguna manera hemos tenido la oportunidad de compartirles el Evangelio, tienen muchísimas cosas que decir acerca del Evangelio. Obviamente sabemos que el cristianismo ha sido una realidad por ya más de 2000 años, entonces no es algo nuevo. Y hay muchas capas que ya sea la sociedad o nuestra cultura es diferente y puede ser que no entendamos ciertos aspectos, incluso en la cultura misma iglesia, diferentes doctrinas o enseñanzas, diferentes perspectivas. Entonces, nosotros como jóvenes queremos hablar un poquito de eso. Sí, sí. Y creo que podemos empezar con la pregunta, y podemos ir en filita o como sea. Yeah. Pero, ¿por qué o cuando menos cuando todos los lugares que hemos ido ha sido como, diría después de COVID, pero más como que más intencionalmente desde hace como unos 4, 6 a 5 meses más o menos? Entonces, si ustedes piensan más o menos atrás, viendo atrás a los 4 meses, ¿por qué? ¿Qué los motivó? ¿Qué les inspiró? ¿Cuál fue el deseo de que yendo a la iglesia por mucho tiempo, después de COVID, qué les inspiró a empezar a compartir más el Evangelio? Con más intencionalidad. Yeah. Para mí fue algo que hace solamente un par de años donde empecé a salir como más intencionalmente a mi vecindario, a mi escuela, cuando iba a la escuela. Y era algo que yo sabía que Jesús sí quería que las personas que le conocen, que siguen hablando de lo que les pasó, el cambio, y que no lo guarden porque no es para uno solo, sino es para todos que conocen, que están quizás acerca de Dios un poquito, se consideran cristianos, pero realmente no saben cómo compartir su fe, o personas que están lejos de Dios y quizás hasta no quieren acercarse a una iglesia. Entonces, ¿cuándo van a escuchar el Evangelio? Si no es por medio de uno, o la amistad que hay, o si es familiar, pues te conocen de cierta manera que sí que eres cristiano, pero nunca te van a preguntar algo. Entonces, para mí fue más real recientemente, como mencionó Marco, en COVID, porque hubo un temor también, pero yo sé que hay ese deseo en mí, pero y solamente es porque el Espíritu de Dios te convence de lo que es verdad, de lo que Jesús quiere, lo que Él manda, y te da las fuerzas para hacerlo. Y una de esas cosas es orar para que Dios manda más obreros a la mies, que es mucha, y eso me interesó mucho como no nos dijo que oramos por la mies, o que para las personas que no conocen a Dios,
porque siempre van a haber personas así. En un tiempo éramos así, pero hay que orar por las personas que necesitan salir y tener la valentía y la claridad y tener a Jesús mismo morando en ellos para que cuando hablan puede ser Dios hablando por medio de ellos. Sí. Y eso es lo que hace falta. Hacía falta pues en nuestras vidas que alguien tuviera ese amor y esa convicción de parte de Dios para ser persistente en nuestras vidas. Y solamente por esperar en Él, que Él hace ese cambio en mi corazón, y sí lo hizo y lo sigue haciendo, de moldear mi corazón a como la compasión que tiene Jesús y la claridad que Él solo vino a hacer la voluntad del Padre, y eso le llevaba a hablar con todos sin acepción, y eso, esa oración para mí fue lo que cambió mucho, porque Dios crea algo que no existe. Él crea el corazón, uno que tiene mucha compasión. Tú mencionaste algo de la compasión y la manera en la que Jesús demuestra su compasión es al hablarles y al enseñarles cosas, al decirles la verdad, a confrontarlos con diferentes maneras. Una de las cosas que estábamos hablando antes de hacer o de empezar acá, es de que también una de las cosas que te inspiró es que tú veías que había mentiras y que la verdad no era distinguible cuando tú compartías el evangelio. Entonces, ¿podrías mencionar un poquito de eso? Hay una abundancia de mentiras cerca de Dios, cerca de Jesús, porque vino Jesús. Se está vendiendo como algo que no se centra en la verdad, aún en las iglesias. Pero en nuestra cultura es tan pasivo que solamente tienes que abrir TikTok o Facebook o Instagram y vas a escuchar algo como que todos van a aceptar y todos van a escuchar y decir no hay problema con eso, pero como existe esa abundancia, es más raro escuchar que alguien explica por qué es que Jesús vino en detalles, por qué es necesario que tu corazón sea diferente y cómo Dios realmente es diferente que tú piensas. Y como siempre existía ese mentiras y esa abundancia de muchas cosas, eso también motiva mucho, de cómo no solamente nosotros lo necesitamos urgentemente, pero las personas más jóvenes que conocemos, que están guardando algo que es falso acerca de Dios, que está llevando a más y más, a una vida más y más llena de sufrimiento y de dolor y más pecado, más que todo. Y eso es muy destructivo. Yo creo que una de las cosas que mencionas acerca de las mentiras, que obviamente cuando uno piensa en las mentiras, pienso que para muchos de nosotros la mentira es siempre es como de alguna manera quiere asociarse con la verdad, y es lo difícil, porque la verdad es algo tan único, pero como dice Jesucristo, o sea, Jesucristo mismo lo dijo, ustedes conocerán la verdad, si la conocerán la verdad, y esa verdad los va a hacer libres. Entonces, ¿qué es la verdad? Porque si la verdad fuera tan así, pudiese encontrarse en cada esquina, todos estaríamos libres de pecado, libres de odio, libres de resentimiento, y eventualmente llegamos a un punto donde las iglesias muchas veces están llenas de personas con tantos problemas, aún después de que decimos conocer a Jesús, y después nos hemos encontrado con personas recientemente que van ya sea a una iglesia o diferente otro tipo de religión, que creen en Cristo, pero es evidente que no están creyendo en lo que dice la Biblia. Entonces esa es una de las áreas donde queremos nosotros incluso hablar. ¿Qué es el cielo? ¿Qué es el infierno? ¿Qué es el pecado? Esencialmente, ¿cuál es el evangelio? Exacto. Que nos va a hacer libres, ¿no? ¿Tú qué piensas, Marco, acerca de cualquiera de estas preguntas? Que piensas que el evangelio, que incluye muchas facetas, es algo que a ti tú quisieras expresar un poco como para discernir la verdad entre jóvenes, adultos, en la cultura hispanoamericana, en la cultura latinoamericana? Eso es muy buena pregunta, porque
tú a Jesús lo puedes encontrar en muchos lugares. Y es como una imagen que lo compartió una persona que la verdad es como un banco que acepta dinero. Si un banco es legítimo, no va a aceptar dinero o billetes que son ilegítimos. Pero si tú vas a un banco que acepta billetes ilegítimos, te van a aceptar el que es verdadero. Es lo mismo con Jesús, porque tú lo puedes encontrar con los testigos de Jehová, lo puedes encontrar con los mormones, lo puedes encontrar con católicos, puedes encontrarlos en diferentes áreas. Entonces creo que es bueno distinguir entonces como que ese punto de partida que es el evangelio. Una de las cosas que estaba en mi mente es una cita en Primera de Juan 3:4, es al final del versículo donde menciona que el pecado es infracción o es una transgresión de la ley. Y ese versículo está muy lleno, porque para poder entender y poder tener una perspectiva correcta, una perspectiva salvadora de lo que es Jesús, de lo que es la cruz, primero necesitamos entender qué es el pecado. Primero necesitamos entender por qué necesitamos la cruz. Y para eso es importante entender que el pecado es transgresión de la ley, que puede ser algo tal vez, es algo tan lleno, pero es algo también tan simple. Sí. Como porque la ley de Dios no es algo malo. La ley de Dios revela lo que a Él le gusta, revela las reglas que Él pone. Yeah. Dios es bueno, entonces su ley es buena. Revela su carácter. Exacto, revela quién Él es. Entonces, cuando menciona que el pecado entonces es una transgresión de eso, es porque va en contra de lo que Dios es. Y de alguna manera es por eso que el pecado, como la Biblia lo dice, hay una paga por el pecado. O sea, como en las leyes normales, o sea, tenemos un sistema judicial en todos lugares, ¿sí? Donde si tú rompes una ley, tú vas a pagar algo. O sea, hay una paga por cada ley que se rompe. Sí. En lo espiritual es lo mismo. Y lo espiritual se mixtea o se junta con lo físico, con la ley, con todos ciertos aspectos exteriores de nuestra vida también, pero el interior también es lo que Jesús, por eso es que Jesús era odiado tanto, porque Jesucristo les decía a los que hacían todo exteriormente bien, pero su corazón estaba lejos de Dios. Entonces yo creo que es importante ver que las cosas del corazón a Dios le importan demasiado, porque incluso se puede pensar con la mente y con los deseos, y es algo que es muy interesante en la Biblia. Entonces, ¿cuál es el pago de la muerte? ¿Cuál es el pago del pecado? Bueno, ya la dijiste. Ya lo dije. Ya, perdonen. ¿Cuál es el pago del pecado? ¿Cómo se paga el pecado delante de Dios? Sí, esa es una imagen muy buena, la del juicio o la de la corte. Tú rompes, o tienes un ticket, tú vas a la corte y tu paga es pagar los 75, los $100, y no vas a ir a la cárcel si pagas esos 75 o $100. Ahora, la paga del pecado, la paga del transgresor o de tener una infracción es la muerte. No está hablando de una muerte física, porque todos van a morir, creyentes o no creyentes. Eso es tan obvio. Está hablando de una muerte entonces eterna. Y eso, ahí es donde al pecador lo lleva lo debería llevar a una examinación propia. Digo, bueno, un pecado, yo tengo que morir, entonces es una muerte eterna, pero porque esa es la perspectiva correcta, porque el otro lado es, entonces yo puedo ser bueno, yo puedo seguir la ley para entonces salir, para entonces yo poder pagar. Como que ese versículo, esa paga, siendo la muerte, elimina completamente cualquier obra que tú puedas hacer, porque tú ya has pecado, tú ya has transgresido la ley. Entonces creo una buena perspectiva. Ahora, si tú te gustaría hablar un poquito más
a la situación entonces del corazón, que no es simplemente lo exterior, porque ahí te puedes encontrar, como tú lo mencionabas, a muchos religiosos. Te puedes encontrar a Nicodemo, que es con el que estaba hablando Jesús. Alguien seguía la ley, uno de los principales, que te lo encuentras en Juan 3, pero ahí le dice Jesús algo que es necesario, básicamente, nacer de nuevo, es necesario nacer del agua del Espíritu. ¿Por qué? ¿Por qué es necesario eso? Yo pienso que incluso, no sé realmente quién esté escuchando en este momento o después de que esta sesión se grabe, pero es muy importante también, porque estos términos suenan muy religiosos. O sea, la ley, el volver a nacer, cosas que la gente dice, yo no sé qué es eso. O sea, en simples términos, pongamos que Dios nos dio unas reglas a las cuales seguir. Y tú me dices, yo quiero seguir estas reglas, yo quiero agradarle a Dios. Básicamente todo lo queremos hacer. Pero estas reglas las podemos encontrar en la Biblia, en Deuteronomio 5, donde menciona la lista de los 10 mandamientos. Okay. ¿Verdad? Fácil, ¿no? Entonces, los 10 mandamientos es la base fundamental de Dios para que nosotros la sigamos y le agrada a Dios que la sigamos, ¿no? Pero nadie nos enseñó los 10 mandamientos. Entonces, ¿por qué? ¿En qué problema estoy yo? Y la otra razón es que dice Dios que esas reglas, esos 10 mandamientos, esa ley de Dios, se pone las reglas de Dios, las escribió dentro de nosotros, dentro de nuestros corazones. Y es por eso que al mentir, una persona se siente culpable. Un niño pequeño no le tienes que enseñar a mentir, o no le tienes que enseñar que cosas malas. El niño las hace y siente esa pena o esa vergüenza, ¿no? ¿Por qué? Porque somos seres humanos y Dios ha escrito algo en nosotros, una conciencia en nuestro corazón, en nuestra mente, para que la sigamos. Entonces, ningún ser humano está ausente de la culpa. Si Dios decidiera tomarnos hoy, estaríamos delante de su presencia, y si nunca hemos visto a Cristo, si nunca hemos pedido perdón a Dios, si nunca hemos experimentado un cambio de mente total que hace que nuestra vida cambie, entonces nosotros justamente estaremos lejos de Dios, ¿sí? Ese se le llama como la condenación. Entonces el Evangelio, ¿cuál es la esperanza, Nati? O sea, ¿cuál es la esperanza de que si yo he hecho todas estas cosas? La Biblia menciona en un versículo, 2 versículos, en Primera de Corintios, donde menciona una lista muy extensa, ¿sí? Pues menciona a los borrachos, a los mentirosos, a los idólatras, a esas personas que son inmorales sexualmente, ¿sí? Ya sea físicamente, mentalmente, o dentro del matrimonio. Esas discordias, esas envidias que caracterizan mucho a la raza humana. Dice Dios que ninguna de estas personas va a entrar al cielo, y todos todos hemos roto esas leyes. Todos nosotros hemos hecho algo. Entonces, ¿por qué estamos aquí sentados? Sí. ¿Cómo podías contestar eso? O sea, ¿qué es el Evangelio? Las buenas noticias en estas terribles noticias, que no necesitamos que 3 jóvenes nos digan lo que ya sabemos, porque ya sabemos que somos malos. No te vamos a convencer, pero ¿cuál es lo bueno? Las buenas noticias de esto. Sí, en el mismo libro donde menciona esa ley que refleja cómo Dios es tan bueno, también dice un versículo que el justo que hace estas cosas vivirá por ellas. Entonces es bueno todavía que Dios ha creado humanidad que refleja su carácter y lo hace perfectamente, pero como acabo de decir, Carla, no lo podemos hacer. Entonces, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién va a hacerlo como si yo lo hubiera hecho? Y decir, porque esto existe, porque alguien realmente lo hizo en mi lugar, pues entonces yo puedo vivir. Y eso es exactamente lo que Jesús vino a hacer. Él mismo vivió delante de Dios el Padre con un carácter perfecto, como Dios le agrada. Y Él hizo todo eso internamente, exteriormente, practicando ese amor real que Dios requiere hacia Él y hacia otras personas. Y por eso menciona que como
Adán y Eva no lo pudieron hacer, las primeras personas que fueron creadas. Jesús vino como un nuevo Adán, como una persona que en toda forma era humano, y no solamente, pero limpio, aún teniendo la tentación de caer. En vez de caer como Adán, él aguantó la tentación hasta el fin y aguardó ese amor perfecto en Dios, el Padre, hasta el fin, como si yo lo hubiera hecho. Y eso es perfecto, perfectas noticias, porque para una persona que conoce muy bien, que ha hecho cosas que no le agradan a Dios y que aún cae en tentaciones, Jesús fue una persona que lo cumplió enteramente. Tú literalmente puedes ser justo delante de Dios porque Jesús te dio ese derecho de estar delante de Él, porque Él lo hizo todo. Sus obras eran perfectas hasta el fin. Entonces, una de las cosas que mencionas es que Jesús ya lo hizo todo por mí, entonces estoy bien ya. Sí, estás libre ya. Pero hay algo que se debe hacer, ¿cierto? O sea, entonces ya estamos bien. O sea, me dijiste lo malo que yo soy, me dijiste que ya Cristo lo hizo todo por mí, lo cual es hermoso porque es real, ¿verdad? Eso es excelente. Pero, ¿qué es necesario de nosotros? Buena pregunta. ¿Cierto? O sea, ¿qué es lo necesario para nosotros hacer? Y es ahí donde Jesús, cuando vino a la tierra, me encantó lo que tú dijiste. O sea, Él fue tentado en todas las maneras y nunca cayó. Eso es sorprendente. Y incluso Jesucristo nos enseñó que las mayores virtudes no son las virtudes que nosotros consideramos poderosas en este mundo. Porque Jesucristo nos dijo que la humildad es una virtud y que el estar paciente y manso es una virtud, cosa que nosotros consideramos el poder, el control, el dominio como algo mucho más grande que la humildad y que la paciencia, ¿no? Pero Jesús, para concluir este segmento del Evangelio, Jesucristo mismo dice que Él vino para un grupo específico. Y la realidad es que todo el mundo está roto, todos. Pero dice que dentro de todo este mundo roto hay un grupo por el que Él vino a salvar, aunque todos necesitamos de Él. Pero no todos queremos de Él, y es la diferencia. Porque la misión de Jesucristo, Él la dijo en Lucas 19:10, uno de los versículos más conocidos de la misión de Jesús, que Él vino a buscar y a salvar lo que ya se había perdido. Y que los enfermos y los perdidos y los pecadores necesitan de Él. Pero entonces, ¿cuál es la diferencia de una persona que hoy no siente su necesidad de Cristo y una persona que dice, creo que lo necesito? ¿Cómo lo puedes describir, esa diferencia? La diferencia entre las dos personas, Sí. porque al final de como le decimos, las malas noticias o las terribles noticias, cuando una persona escucha eso, la diferencia entre dos personas es que una persona al ver eso la ignora, es indiferente, o dice yo no necesito escuchar este mensaje, simplemente no es algo para mí. Hay otra persona en la que las reglas de Dios y las noticias de Dios, estas noticias terribles, le son un espejo a él, indicándole que él está sucio, indicándole que él es injusto, indicándole que él está enfermo. Todas estas listas que tú puedes ver, que le mencionan o nos menciona la Biblia, pero y en el interior, él se da cuenta de eso. Y lo que habías mencionado, Natalie, sobre Jesús viviendo una vida perfecta, y como Pablo lo dice, yo solo quiero conocer a Cristo crucificado, es lo único que yo quiero conocer, porque es ahí donde esta persona ve a Jesús y dice, ahí está mi salvación, ahí Él lo hizo por mí. Es cuando dijiste eso, porque yo no lo puedo hacer. Ahora, ¿cómo es que eso ocurre? Bueno, es en un creer en Él. Y después de ese creer viene, como lo menciona Juan 3, una porción que habíamos hablado, viene un corazón nuevo.
vienen nuevos afectos, vienen nuevos deseos. Y es ahí donde está como que los edificios llenos de personas que creen en Jesús y que han sido cambiados por Él. Ahora, tú dices, yo he escuchado este mensaje, yo he estado en iglesias, pero puede ser como que soy un espectador nada más mirando afuera lo que está ocurriendo de estas personas que están hablando sobre reglas, sobre religión, sobre Jesús, sobre estas cosas. Y es como si estuvieras mirando en una casa que no tiene una puerta, que solo son puras ventanas, mirando solamente de afuera hacia adentro. He tocado, he orado, pero no me ha respondido Dios. Pero ahí es como que cuando Jesús y el mensaje de la cruz lo dice, o como que se describe a él mismo como yo soy la puerta, en la que tú entras. Esa es la función de la puerta, es creer, es tú aventarte, es tú, como lo dice Jesús en otras porciones, bueno, ¿qué es la manera que tú crees? Es arrepintiéndote y creyendo. Es dando la vuelta a esto y entrando por la puerta de Jesús. Pero creo que esa es la conclusión a la que yo traje con tu respuesta. Con tu pregunta, pero... Entonces, la razón por la que nosotros estamos tratando de quizás tocar temas que son difíciles de comprender, incluso para las personas que han leído la Biblia por años, ¿sí? Muchas veces se nos hace muy difícil, y no lo digo que nosotros lo hicimos perfectamente también, ¿verdad? Pero estos conceptos difíciles, obviamente no hemos llegado al punto del arrepentimiento, que es esencial, porque Jesucristo dijo, la primera cosa que recuerdo que en Marcos dijo Jesús, puedo estar equivocada, pero tienen que ir a Marcos 1, donde él dice, he aquí, o sea, el reino de Dios ya bajó, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Entonces el arrepentimiento es esencial para venir a Cristo, y el arrepentimiento no va a venir si no entendemos la gravedad de pecado que nosotros tenemos dentro. Nunca una persona que está sana va a ir a un doctor porque está sana. ¿Sí? La cosa es que la Biblia dice que todos estamos condenados. Y si no vemos estas llagas, esta putrefacción de tantos años de odio hacia Dios, nadie se va a atrever nadie se va a atrever a decir que odiamos a Dios, nadie, pero con nuestra vida, con la manera en que hablamos, con la manera en que buscamos las cosas antes que a Dios, le escupimos en la cara con todo eso. Entonces, toda esta putrefacción que no solamente nos incluye a nosotros, sino incluye a las personas que amamos, incluye a las personas que decimos queremos lo mejor para esas personas. Si no les enseñamos a Cristo, les estamos enseñando la muerte, esencialmente. No hay un camino claro para la vida eterna. Entonces, Jesucristo dice, es necesario que tú veas tu mismo rostro en un espejo. Y ese espejo es que necesitas ver y reflexionar en todo lo que tú has hecho. Y no correr más, sino realmente analizar y acercarte a mí y saber que si no te perdono yo, vas a estar apartado de mí por siempre. Eso es un mensaje urgente. Esa es la razón por la que salimos afuera, a las calles. Nosotros hemos ido a funerales, a un funeral específicamente, donde es una persona joven que conocíamos tú y yo, y más joven que yo, la edad tuya, y de repente pasó algo, ¿sí? O sea, la vida es algo que no permanece siempre aquí, y que Jesús dijo que es necesario ver que es hoy el venir a Él, ¿sí? Entonces, el miedo de salir a evangelizar es una realidad. Nosotros compartimos un poco del Evangelio, un poco de lo que nosotros hemos entendido del Evangelio. O sea, obviamente no todo, pero hay temor
cuando una persona, quizás tú seas cristiano o no, quizás tú no seas cristiano, ¿no? Y ambas cosas que estamos hablando te puedan beneficiar. Pero si eres un cristiano que jamás ha tenido el valor de compartir su fe. Yo recuerdo cuando yo tenía 15 años, aterrorizada por hablarle a mi compañera de 15 años acerca de Jesús, ¿no? Ese temor que puede empezar de hablar con una persona a sentarte enfrente de una tienda donde nadie te está viendo y con un micrófono cantando y compartiendo de Jesús y de repente alguien te está escuchando. Entonces, ese miedo que muchas veces nos previene de ir porque no entendemos la urgencia, no entendemos que a Dios nos manda a ver esto como urgencia porque Él lo ve de esa manera. Si no crees, ya estás condenado. Si no crees hoy, tú que escuchas, nos estás escuchando, si no crees hoy, tú estás condenado. Si lo que te decimos, tú no dices, oh, bendito sea Dios, aleluya, gracias Dios, oh, wow, necesito ir a Dios. Si no causa una de esas dos cosas, entonces claramente estás condenado. Porque ese es el mensaje más precioso que la humanidad ha recibido jamás. Y si no ocasiona algo en nosotros, estamos más que condenados. Pero ¿cómo van a escuchar a esas personas condenadas de su condenación si no va a alguien y les menciona a Jesús? ¿Cómo van a creer? ¿Cómo alguien les va a poner este espejo de examinación propia si no hay alguien que les diga, mira, ve? Muchas iglesias, muchos cristianos nos rendimos, honestamente, por el miedo. Por el miedo al rechazo. Jesucristo nos dijo, a mí me han rechazado, ustedes los van a rechazar, pero va a haber alguien que los va a escuchar literalmente. Entonces podemos concluir con eso, podemos hablar del miedo en el siguiente episodio, pero ¿qué opinas? O sea, de un poco de tu miedo o de tu miedo y el ánimo que queremos dar a las personas, a los cristianos o jóvenes como nosotros o más adultos o incluso más jóvenes. Y una de las imágenes que nos podemos poner en nuestra mente es que si viéramos a alguien que su casa está en fuego, lo iríamos a ayudar, pero si lo pensamos, la condenación de una persona va a ser un fuego eterno y uno no va por temor, pero si hay una casa literalmente y la persona está dentro en fuego, iríamos a ayudar. Entonces como que con esa misma urgencia, para ir hasta con más intensidad que lo que nosotros podemos ver en un incendio así. Pero sí es algo de lo que podemos hablar en la otra, hablando de temor, o los temores que vienen de un entendimiento falso, porque es un entendimiento que me están rechazando a mí, o que esto depende de mí, o de qué es lo que voy a decir, que si me ven mal, o cosas así, ¿no? Que pueden cruzar nuestra mente, pero es algo bueno y necesario hablar. Y nada más quería yo terminar con una de las cosas que habías mencionado. Es como que el arrepentimiento es algo esencial, necesario para hablar mientras estamos evangelizando a personas que van a la iglesia o no. Porque una de las preguntas que tú le puedes preguntar, una pregunta que es necesario que cualquier persona se pregunte es, ¿he yo nacido de nuevo? ¿Has tú nacido de nuevo? Hablando de como que de un corazón que no quiere nada con Dios a un corazón que quiere todo con Dios, un corazón que busca a Dios. Y eso proviene de arrepentimiento verdadero que trae transformación. Y un ánimo para los cristianos que quizás han tenido el deseo por mucho tiempo pero no saben dónde empezar. Les animamos a empezar en su casa. Si hay personas alrededor de ellos, sus familiares, si hay personas que tienen más fácil acceso a llegar a esas personas, que vayan a visitarles, que vayan a tocar la puerta. Oye, tía, abuelita, prima, te invito a un café, o no traigo el pan dulce o algo así, puedo venir a visitarte. Esperamos y tenemos el deseo que esto haya sido de bendición para los que nos escuchan. Vamos a hacer esto cada domingo y nos gustaría que nos dejaran lo que piensan acerca de lo que hemos dicho. Puede ser que
tú seas una persona que tiene desacuerdos con lo que hemos dicho aquí en este segmento. Quizás tú quieres salir a evangelizar, quizás tú quieres conocer a Cristo. Sí, y nos encantaría escuchar de ustedes qué es lo que piensan y que Dios los bendiga. Hasta la próxima. Así es. Sí. Mucho gusto. Hasta luego.